Buenos días, jóvenes de primero de secundaria, esperando que estén bien de salud, que es lo más importante. Empecemos la clase de hoy. Vamos a ver los géneros literarios. Se denomina así a las diferentes categorías o clases en que se pueden clasificar los textos literarios, teniendo en cuenta que el contenido narrado posee un fin explícito. En general, se puede decir que el género está determinado por la finalidad específica del autor, mientras que el subgénero se diferencia en función de la forma literaria que adopta. Este concepto ha sido cambiado en el tiempo. Sin embargo, se ha mantenido en esencia. Puede resultar sorprendente que aún se utilice la primera clasificación de los géneros realizado por Aristóteles, quien los redujo a tres, que viene a ser el épico, lírico y teatral o dramático. Nosotros en esta oportunidad vamos a desarrollar los tres géneros, ¿no? Sus conceptos, por ejemplo, como dice acá, narrativa, novela, fábula, todo eso lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de los géneros literarios. La clasificación de las obras literarias o géneros literarios y subgéneros se atiene a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situales y afines. Los géneros literarios se clasifican en tres grandes grupos que presentan rasgos comunes. Vamos a ver en la A, género lírico, llamado también poético. Se identifican por exhibir la realidad desde la visión más interna y personal del ser humano. El autor transmite sentimientos y emociones a través de una estructura en verso y a veces también en prosa. Los subgéneros del género lírico son la oda, el himno, la elegía, la égloga, la canción y por último la sátira. Veamos ahora qué cosa es égloga. Generalmente se da de corte pastoril. Generalmente el escenario forma parte de una naturaleza hermosa. Ahora bien, la elegía, composición lírica dedicada a cantar la pérdida de un ser querido. La oda se caracteriza por expresar entusiasmo. Se divide en sagradas, odas sagradas, oda heroica, oda filosóficas, oda amorosas y por último la oda festiva, ¿no?
Hablemos ahora del himno. Es una canción que exalta algo, que es solemne. Y por último tenemos a la sátira, composición cuyo objeto es censurar o ridiculizar algo o a alguien. Continuando con la clasificación de los géneros literarios, tenemos la B, género narrativo. El ambiente de estos textos es ficticio. En ellos, el escritor relata sobre situaciones particulares, individuos, entornos, relaciones, eventualidades que se desarrollan en tiempo y espacio. Asimismo, el autor realiza diálogos para que sus personajes cuenten su lado más íntimo, sus reflexiones, emociones y propósitos. Los subgéneros son epopeya, poema épico, romance, fábula, epístola, cuento, leyenda y novela. Entonces vamos a ver qué es el cuento. El cuento es una narración corta de ficción que en sus inicios nació para ser transmitida oralmente. Ahora bien, novela es una narración de ficción de mayor extensión que el cuento. Es más larga, generalmente está dividida en capítulos y tiene gran cantidad de personajes. Puede narrar varias historias paralelas en lugares y tiempos diferentes, aunque siempre debe existir una relación entre ellos. Ahora vemos la fábula. Es generalmente su enseñanza tiene como fin la moralidad. Ese es su objetivo final de la fábula. Atacar los valores, reestructurarlos y mejorarlos, ayudando de esta manera a que los individuos reflexionen acerca de sus actos. Y por último vamos a ver la leyenda. Las leyendas son aquellas que por lo general son sobrenaturales y narran en gran parte las creencias de la población de una determinada región. Ahora bien, vamos a ver la C, género dramático o teatral. Las obras teatrales o dramáticas son formas literarias escritas para ser representadas sobre un escenario a través de actores y ante un conjunto de espectadores o público. Por su doble carácter de texto escrito y representado, la obra puede ser solo leída, pero el hecho dramático se perfecciona cuando confluyen en la representación el texto, los intérpretes y el público. Sus manifestaciones son tragedia, comedia y drama. Entonces pasemos a ver lo que es la tragedia. La tragedia es una forma dramática
que tuvo su origen en la antigüedad. El gran modelo de la tragedia como forma dramática lo encontramos en las obras de los clásicos griegos. La tragedia en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o contra los dioses. La comedia, por su parte, es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, entonces en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. La comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. Por último, veamos el drama. A diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que él se combina instintivamente aspectos trágicos y cómicos. Ahora bien, veamos los elementos de la narración. Empecemos por ver la estructura. En la estructura vamos a encontrar lo que es el planteamiento, el desenlace y el nudo. En el planteamiento viene a ser lo que es el inicio, ¿no?, que da lugar a la narración. El desenlace viene a ser lo que es el final y el nudo es el problema. De ahí seguimos con el narrador. El narrador puede ser interno o externo, o de otra forma, en primera persona, que es el que actúa, y en la tercera persona, que es el que narra, ¿no? Tenemos esos dos. Y seguimos con los personajes. Los personajes son protagonistas y secundarios. De ahí vamos a pasar a lo que es el tiempo. El tiempo en el que transcurren los hechos pueden ser pasado, época actual o futuro. Tenemos también lo que es el espacio donde ocurren los hechos relatados. Pueden ser un lugar real o un lugar imaginario. Volviendo, digamos que el narrador. En los textos, el narrador puede ser narrador en primera persona. Es el que narra y a la vez es el protagonista del mismo. De ahí encontramos lo que es narrador en segunda persona, utilizado en las novelas modernas. Se dirige al lector. Y el narrador en tercera persona puede conocer y describir todos los hechos que narra de forma total. Narrador omnisciente, que significa que todo lo sabe, o solo contar lo que acontece. Es un narrador observador que solamente narra todo lo que va viendo. También podemos especificar un poco más sobre lo que son los personajes. Los personajes principales desarrollan la acción primordial. Sobre ellos va a girar la trama, la historia. Y de los personajes secundarios complementan a los personajes principales. Son menos relevantes, pero en algunos casos pueden tener espacios importantes dentro de la narrativa.
Muy bien, jóvenes. Ahora por último vamos a la extensión del conocimiento. Desarrollar las páginas del libro de actividades, las páginas 104 a la 107. Obviamente los que tienen libro. Y para aquellos alumnos que no cuentan con libro, desarrollarán las siguientes preguntas. 1. ¿Qué son los géneros literarios? 2. ¿Cuáles son los géneros literarios? 3. ¿Qué fue la épica? 4. ¿Qué es la novela? 5. Menciona los tipos de novela. 6. ¿Cuál es la diferencia entre novela y cuento? 7. ¿En qué se caracteriza la obra dramática? Y 8. ¿Cuáles son los subgéneros del género lírico?